Sí, buenas tardes. Soy el doctor Eitil Jiménez, cirujano de columna vertebral de la Clínica Ricardo Palma. Hoy día vamos a tratar las cirugías mínimamente invasivas y endoscópicas en columna que han revolucionado las cirugías a nivel mundial en realidad, porque antiguamente se hacían unos cortes, imagínense, grandes, con laminectomías, etcétera, etcétera, para resolver algunas patologías. Entonces, les voy a mostrar un video para ver en qué patología se utiliza más esta cirugía que se hace por un orificio muy pequeñito y con la recuperación muy rápida. A ver, vamos a ver este videito. Miren ustedes que la patología más común es las hernias lumbares. Acá vemos una persona, ¿no?, que sufre de dolores lumbares que generalmente se le irradia hacia un miembro, ¿no?, con adormecimiento de algún miembro, etcétera, etcétera. Ahí vemos acá en la pantalla el dolor que sienten estos pacientes y se va hacia algún miembro, ¿no? Se adormece la pierna, inclusive hasta el dedo gordo de pie. Entonces, vean ustedes que entre hueso y hueso tenemos el disco intervertebral, que es como un cartílago, como un amortiguador. Y vean que con algunas cargar peso, algunas caídas, algún esfuerzo, alguna mala postura, etcétera, este disco se sale hacia atrás. Fíjense ustedes, se sale hacia atrás y comprime lo que está obviamente atrás, donde está la médula y las raíces nerviosas. Y entonces obviamente este dolor no solamente va a ser a nivel lumbar, sino la irradiación hacia el miembro, ¿no? Y fíjense que antiguamente nosotros resolvíamos esto con un corte grande, haciendo laminectomías, dando vuelta a la médula y sacar todo la hernia y el disco. Esto para que más o menos se entiendan en qué patología se utiliza este tipo de cirugías. Entonces, vamos a la presentación. Entonces, vean ustedes que durante años los cirujanos hemos buscado que las cirugías sean con menos daño, con menor exposición de tejido, que sean rápidas, que sean sencillas y que el paciente se recupere lo más pronto posible y con menos riesgo de infección. Entonces, las cirugías mínimamente invasivas ya se ha hecho en algunas partes del cuerpo, por ejemplo en rodilla, en el hombro, las artroscopías muy comunes en los meniscos de rodillas, hombro, etc. ¿Y por qué no hacerlo en la columna? Entonces ya se había ideado, se hacían vertebroplastías, se hacían problemas de nucleoplastías, etc. Y ampliamente la endoscopía en columna, es decir, una artroscopía en columna. Ya desde 1964, el Lindman y Smith ya hablaban de quimionucleosis. En el 1973 Cambing, que es el que vio el triángulo de Cambing famoso, ya hacía la nucleotomía. En 1980 Peter y Asher con disectomía con láser, que el láser se ha dejado de usar porque producía daño neurológico. Después tenemos a Ruchin, Liu, Xu y Jung, que ya empezaron a usar el endoscopio. Entonces, fíjense ustedes que con esta técnica usamos nosotros un lente, por un orificio pequeñito se mete una aguja, se mete este lente y por este orificio podemos resolver este tipo de problemas. Este es el instrumental que se utiliza, ¿sí?, donde hay un arsenal de instrumentos para por ese huequito utilizarlos y poder resolver estas patologías. Necesitamos también una torre de artroscopía, ¿no?, con su cámara para que nos dirija la cámara, y también un arco en C. ¿Qué procedimientos podemos hacer? Tenemos la risolisis facetaria, la termodiscoplastia, la discografía, la disectomía cervical endoscópica, la disectomía endoscópica torácica, lumbar, foraminoplastía para descomprimir el nervio a nivel del foramen y disectomía interlaminar endoscópica. La risolisis facetaria, yo antiguamente utilizaba solamente una agujita y ponía a nivel de las facetas. Actualmente yo las hago en 360 grados, que me ha dado mucho mayor éxito,
Acá metemos la agujita y hacemos la termodiscoplastia, ¿no? Acá estamos haciendo la termodiscoplastia, fíjense ustedes, en 360 grados. Ya por ese huequito nosotros introducimos y damos ondas de radiofrecuencia para hacer la risólisis facetaria. Ahora, hablando ya de la endoscopía, nosotros tenemos abordajes en la endoscopía por un orificio muy pequeñito, ¿sí? Más o menos de 1 centímetro, 8 milímetros, por ese es un canal de trabajo, y tenemos los abordajes que son por un costado, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos los abordajes a través del foramen y también los extraforaminales y también los interlaminares. Acá, por ejemplo, tenemos un paciente varón de 40 años que, fíjense ustedes en la resonancia, tiene su hernia lumbar. Esta es una imagen lateral con un dolor del miembro izquierdo, con un adormecimiento en el territorio L5-S1, de 2 años de evolución. Acá está la axial, es una imagen axial, y fíjense ustedes que acá al lado izquierdo, con la flechita estamos viendo, que está comprimiendo la raíz del lado izquierdo. Entonces, ¿qué le hacemos a este paciente? Le hacemos una disectomía lumbar, L5-S1, más una risólisis facetaria porque tenía las facetas también gastaditas. Fíjense acá estamos entrando por un costadito al paciente con una aguja, esa aguja va hasta la columna y acá por esa agujita, por ese orificio metemos un lente y por ese lente estamos empezando a hacer ya la disectomía. Fíjense ustedes acá en el video, por ese orificio pequeñito estamos sacando la hernia. Generalmente yo pongo azul de metileno para pintar el disco y no equivocarme, porque ahí hay unas estructuras muy importantes, el nervio, la raíz, y para no equivocarse. Todo lo que está pintado de azul acá, ustedes van a ver que es la hernia o el disco intervertebral. Entonces fíjense ustedes acá, estamos metiendo la pinza y sacando la hernia y el disco, ¿no? Que está comprimiendo obviamente la raíz y la médula. Fíjense ustedes acá cómo se está realizando esto. Y acá ya se puede ver la médula liberada y la raíz que está al lado izquierdo. Ya se liberó. Y el paciente posoperado con 3 huequitos chiquititos no queda ni rastro. Imagínense, tenemos otro paciente de 38 años con un dolor lumbar y un adormecimiento de miembro inferior derecho, territorio L5-S1, de larga data. Fíjense, este es en la resonancia, el perfil. Acá podemos ver la hernia L5-S1 y fíjense ustedes acá que está comprimiendo la médula y la raíz del lado derecho. Fíjense ustedes toda esta mancha que tienen acá, borrada. Entonces, ¿qué le hacemos a este paciente? Le hacemos una foraminoplastía más una disectomía lumbar L5-S1. Entonces, acá estamos haciendo, en este video vamos a ver que se abre el foramen porque el hueso está, tanto el disco como el hueso está comprimiendo la raíz. Y acá estamos abriendo con una sierrita el foramen, ahí estamos comiendo hueso, fíjense ustedes cómo se está haciendo la foraminoplastía, ¿sí? Abriendo el foramen para descomprimir la raíz, fíjense ustedes acá cómo se realiza, ¿sí? Es con una fresa muy pequeñita, solamente ingresa por ese agujerito, por ese canal de trabajo que es de 8 milímetros aproximadamente. Estamos haciendo la liberación del foramen, ¿no? Y posteriormente pasamos a la disectomía, a sacar la hernia. Se puede hacer también el foramen con algunas pinzas que se llaman Kerrison, abriendo el foramen y comiendo un poquito de hueso. Fíjense ustedes, acá estamos utilizando unas pinzas de Kerrison y haciendo un poquito de laminectomía, abriendo el foramen. Fíjense ustedes acá en el video cómo se realiza.
Y ya estamos viendo al fondo del video la pintura esta de azul de metileno donde está ya el disco, la hernia, que la habíamos pintado antes de hacer este procedimiento. Fíjense ustedes, ya hicimos esto. Y el paciente posoperado, miren, con un huequito chiquitito no quedó ni rastro. Esto es en un día. Al día siguiente el paciente está así. Tenemos otro paciente de 55 años, fíjense, con un dolor lumbar, un adormecimiento de miembro inferior izquierdo, territorio L4, L5, que no calma con terapia física, le han hecho bloqueos, etcétera, etcétera. No le calmaba con nada. Acá ven la hernia, L4, L5, acá en la flecha. Este es la axial, inclusive hay acá un desgarro de anillo fibroso y está comprimiendo la raíz, fíjense ustedes, del lado izquierdo, este es izquierdo y esto es derecho. Entonces, ¿qué le hacemos a este paciente? Una disectomía endoscópica L4, L5, transforaminal. Acá le estamos haciendo el video. Estamos sacando la hernia y el disco por ese orificio. Ahí pueden apreciar todo lo que está pintadito de azul, lo estamos sacando para descomprimir. Esta disectomía transforaminal. Y acá ya está libre el espacio, acá arriba la médula, acá donde está la flechita, eso es la médula y la raíz, ¿no? Ahí estamos terminando de sacar. Y lo que queda se hace con radiofrecuencia, algunos restos se hace con radiofrecuencia. Acá tenemos otro paciente de 29 años con un dolor de miembro inferior izquierdo, miren en la resonancia axial, de lateral vemos la hernia grande, L4, L5, que borra casi toda la médula, fíjense ustedes. Esa es la toma axial, el lado izquierdo totalmente, ya no hay ni raíz, está borrado totalmente. Y acá le hemos hecho una foraminoplastía más una disectomía L4, L5 transforaminal. Acá estamos haciendo la foraminoplastía, fíjense ustedes con la sierrita esta, abriendo el foramen. Y acá en este video ya estamos sacando la hernia prácticamente, ya después de abierto el foramen, estamos sacando la hernia y el disco intervertebral. Ahí está con la pinza, como ustedes pueden ver, haciendo unas maniobras, ¿no? Se saca la hernia, fíjense ustedes, por ese huequito pequeñito. Obviamente aquí está ampliado, ¿no? La imagen en el monitor. Y acá ve, como ven, la médula ya libre. Tenemos otro paciente de 42 años con dolor de miembro lumbar, con adormecimiento de miembro inferior izquierdo, territorio L5S1 con el pie caído, ya con pérdida de fuerza, etcétera, etcétera. Acá está la resonancia lateral. Vean ustedes acá la hernia que comprime la médula y la raíz. Este es la axial, mire, también borrado del lado izquierdo, este paciente de la selva. Bueno, ¿qué se le hizo a él? Este paciente se le hizo una disectomía endoscópica transforaminal L5S1 y acá estamos realizando la cirugía. Fíjense ustedes el huequito pequeñito, se entra por un costadito y ahí estamos sacando el disco y la hernia, obviamente, ¿no? Fíjense que es un abordaje muy pequeñito y todos los instrumentos son chiquititos. Ahí estamos realizando con una pinza, sacando la hernia, ¿no? Como ustedes pueden ver en el video. Ahí retirando. Acá se puede ver mucho mejor, acá en el monitor, ahí estamos entrando con la pinza y por ese orificio, como ustedes ven, estamos sacando la hernia, fíjense ustedes, con un tiempo bastante corto, una recuperación bastante rápida también de los pacientes, en un día solamente.
Entonces, es una opción muy buena. Ahora ya muchas personas ya no tienen miedo de operarse con este sistema, porque antes habían cortes grandes, complicaciones, etcétera. Fíjense ustedes, el paciente lo operamos en la mañana, esto es en la tarde. El paciente estaba adormecido totalmente su pierna izquierda, ahí puede mover las piernas, lo podemos parar, fíjense ustedes, ya camina, ¿ya? Mueve las piernas, ya camina, ya no se le adormece la pierna, recuperó la fuerza. Es la recuperación casi inmediata. Y fíjense ustedes el orificio pequeñito que quedó. No quedó ni rastro. ¿Mm? Bueno, es una cirugía muy novedosa a nivel mundial, ¿no? Ha revolucionado el mundo de la cirugía en columna, pero como toda cirugía siempre tiene complicaciones. Las complicaciones, infección, daño neurológico, irritación de la raíz, lesión del saco o sangrado, ¿no? Pero obviamente como es mínimamente invasiva, a diferencia de la cirugía abierta, casi se reduce casi un 80% de las complicaciones, complicaciones casi mínimas. Esta técnica es muy novedosa, la recuperación del paciente, como ustedes han visto, es muy rápida y es una ventaja para aquellos que vuelvan a trabajar nuevamente. Ahora, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a los cirujanos, tiene un alto grado de aprendizaje, tiene una curva de aprendizaje, que obviamente uno tiene que entrenarse para evitar las complicaciones. Y como se dice, como actualmente, por ejemplo, los traumatólogos no creo que utilicen que los problemas del menisco no lo hagan abierto, todos lo hacen mediante la artroscopía. Yo creo que en un futuro la columna se va a utilizar por medio endoscópico, se va a manejar, como ya se están manejando las hernias, otras patologías, como por ejemplo la escoliosis, que yo ya me atreví, ya tengo un casito de escoliosis, que ya los presentaré en algún congreso. Acá tengo esta fotito donde estoy con mis amigos, el doctor Rugeles y el doctor Ramírez, con quien me he entrenado. Y bueno, muchas gracias. ¿Algunas preguntas que quiera hacer el público con esta novedosa técnica? Estoy para servirlos. Ya. Nosotros, acá la pregunta dice si podría servir sobre la siringomielia. Mire, en siringomielia todavía no se está utilizando esta técnica porque obviamente es otro tipo de patologías. Lo que todavía estamos empezando, yo empecé a practicar, yo hago desde el 2004 ya con esta cirugía mínimamente invasiva. De ahí llevo progresando, he practicado en chanchos, después me he tenido que ir fuera del país. Y actualmente estamos haciendo hernias, algunas estrecheces foraminales, biopsias, tumores. Todavía, como les digo, estamos empezando y probablemente abarquemos otras patologías también. Mire, nosotros, esta pregunta que me hacen, ¿cuáles son las restricciones para la hernia L3, L4? No hay restricción porque las hernias lumbares las manejamos por esta vía, porque no, generalmente utilizamos una vía que es por un costado, podemos utilizar desde L1, podemos utilizar torácica también y también podemos hacer hernias cervicales, así que no hay ninguna restricción. A ver, hay otra pregunta. ¿Todas las hernias se aplican para esta operación? Yo diría que sí. Sí, cervicales, torácicas, lumbares, no hay ninguna restricción, salvo que tengan otras patologías como estenosis de canal, una listesis, que en eso ya se va a utilizar otros implantes, que también se están poniendo por vía mínimamente invasiva. Tengo otra pregunta acá. ¿Cuál es el tiempo promedio para una operación de hernia con este método? Generalmente nos demoramos en la cirugía 40 minutos hasta una hora, pero entre la preparación que demora
aproximadamente unos 40 minutos más, será pues 1 hora y media hasta 2 horas. Tenemos otra pregunta. A ver, dice, ¿qué dolencia se puede calmar con esta intervención? O sea, ya les había explicado al principio, las lumbociatalgias, las hernias que comprimen los nervios, sacando la causa del dolor, que es la hernia que está comprimiendo la raíz, sacamos eso y deja de doler. A ver, otra pregunta. Doctor, dice, ¿para la columna cervical se aplica este procedimiento? Claro, por supuesto. A nivel cervical, nosotros ingresamos con otro tipo de endoscopio y se entra por vía anterior. Y sí, sí se puede utilizar. A ver, hay otra pregunta. Veo que en varios casos retiran la hernia y el disco, luego se reemplaza con algo o queda sin disco. Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Sí, se puede sacar, cuando es 1 o 2 discos no hay ningún problema, pero si se utiliza más, se puede reemplazar con las prótesis de disco, sobre todo que está muy de moda a nivel mundial, a nivel cervical. Y en la parte lumbar también, pero en nuestro país sí tenemos a nivel cervical sí las prótesis, pero lumbares todavía no las tenemos en nuestro medio. Acá tenemos otra pregunta, te dice, doctor, buenas noches, tengo hernia de larga data, L4, L5, con disminución de la fuerza en miembro izquierdo y dolor permanente, 24/24, ¿qué riesgos conlleva este sistema? Bueno, esta es una de las patologías que sí las podemos resolver con esto. Por un orificio muy pequeñito vamos a hacer la disectomía, o sea, sacar la hernia y el disco y todo lo que comprime. Y obviamente te vamos a solucionar el problema. Los riesgos, como les digo, son mucho menores que una cirugía amplia, cuando hay corte, daño de tejido, corte de hueso, etcétera, etcétera, con lesiones, riesgo de infecciones. Con este se reduce el riesgo. Entonces esta patología es una de las que más usamos. Tenemos otra pregunta. Doctor dice, después de la operación de la hernia, ¿puede volver a crecer? Bueno, nos quedamos sin tiempo. Y sí la podemos resolver. Y si nosotros tenemos varios discos, y te puede salir no solamente en L4, L5, L3, L4, L1, L2. Y bueno. Dice, hay última pregunta, mi dolor en la zona lumbar, tengo 5 hernias, soy diabético e hipertenso. Bueno, no todas las hernias a veces son producciones, no se operan. Hay que ver cuál es la hernia que está produciendo el problema y el dolor. Para eso se necesita hacer algunos estudios como electromiografía. Es más, yo antes de operarlos, cuando pongo el contraste o el azul de metileno, inyecto y el paciente siente el dolor, porque estas cirugías yo las hago bajo sedación y con anestesia local. Bueno, alguna otra pregunta. Dice, ¿y si se trata de implantes, cómo es? Dice. Nosotros tenemos implantes que los ponemos percutáneos por un costadito y metemos por un huequito chiquitito algunos implantes para separar una vértebra de la otra. ¿Alguna otra pregunta más? Dice, tengo una hernia que quiero operarme, pues me molesta, pero la neuróloga dice que solo con medicinas sí puedo operarme de forma particular. Bueno, con mucho gusto. Traiga sus estudios, acá los espero acá en la clínica y vemos. Ustedes han visto una recuperación bastante inmediata. A ver, tengo otra pregunta. Doctor, buenas noches. Tengo varias dolencias en la columna, hernias, protuberancias, espondilolistesis y ahora tengo estenosis del canal lumbar, tengo 76 años, pediré cita para su evaluación y diagnóstico. Actualmente estoy en terapia física por sufrir de calambres nocturnos y aproximadamente mientras estoy con el proceso, mucho temor de qué se puede hacer por mí. Bueno, si está acá en la clínica, acérquese, con mucho gusto lo vamos a ver y vamos a ver, hacerle los estudios, verle las imágenes y si es que necesita la cirugía, con mucho gusto para resolver su problema. ¿Alguna otra pregunta más?
creo que ya no hay. Sí, creo. A ver, hay otra pregunta más. ¿Y se puede hacer en un adulto mayor? Sí, no hay ningún problema. Tenemos adultos mayores de 70, de 80 años que han venido y sí, se han operado, sin ningún problema. Bueno, yo les agradezco mucho, creo que ya no tenemos preguntas, por la oportunidad y por mostrar a la gente que ahora ya no tenga miedo de operarse la columna como antes, que tenían el mito de quedar parapléjicos y con lesiones. Por este sistema los riesgos se han reducido mínimamente y como ven la recuperación es bastante rápida y muy beneficiosa para todos los pacientes de acá de Perú. Un gusto. Ahora, para servirlos, vengan acá, estoy acá en la clínica, mi nombre es el doctor Eitil Jiménez y acérquense, saquen su cita y con mucho gusto estoy para servirlos. Sí, buenas tardes.